Ok, buenas, otra vez aquí saludos. Dios les bendiga, ¿verdad? En este día. Bueno, gracias a Dios tenemos la oportunidad. Mientras tengamos aliento en este cuerpo, tenemos que instruirnos todos y edificarnos en el Señor, ¿verdad? En su verdad. Bueno, entonces yo quería responder esta pregunta que me hicieron. Este fue por el hermano Juan Carlos Guerra. Este sí, digamos, quiero hacer un video porque hay algunas cosas que cuando uno escribe a veces no se entiende. Y es mejor pues escucharlo, ¿verdad? Y es escudriñar la luz de la verdad de las escrituras. La pregunta del hermano Juan Carlos Guerra es: ¿el ser humano nace muerto espiritualmente o muere al pecar por primera vez? Vamos a ver qué dice la escritura, no qué dice Ronaldo, el hermano Ronnie, ¿ya? Ok, vamos a responder a esa pregunta. Hay que recordar, ¿verdad?, de que somos espíritu, alma y cuerpo. La escritura nos explica a cada uno de nosotros qué es el espíritu. El espíritu es un soplo. ¿Okay? Ese es el espíritu y ese es el que verdaderamente nos da vida a este cuerpo. ¿Ok? El alma comprende todos nuestros sentimientos, amor, tristeza. El alma tiene sed de Dios. Todo lo que son las emociones del alma reposan en el alma, el verdadero, y ese es el verdadero ser nuestro. Y esto es solamente el vehículo que nos da acceso a lo físico, ¿ok? Pero vea que la escritura dice de que esto ya está corrompido. Viene corrompido desde Génesis 3:15, ¿ok? Y es la simiente incorruptible. Bien, nosotros no nacemos con el Espíritu Santo, eso es mentira. Porque cuando el hombre pecó por primera vez, Adán, ¿verdad? Ya nadie nace con la imagen ni con la semejanza de Dios. Eso se perdió, pero el Señor Jesús lo vino a recuperar. Entonces, el único que ha nacido engendrado por el Espíritu Santo ha sido el Señor Jesús. La escritura lo dice en Lucas, Lucas capítulo 1. El ángel Gabriel vino y se le presentó a María y le explicó a María de que el Espíritu Santo iba a venir como una sombra sobre ella, ¿ok? Y que el santo ser que iba a nacer de ella iba a ser llamado hijo de Dios. Pero el único que ha sido engendrado por el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Nosotros, pues Él es Dios. Pero nosotros, el ser humano, no nacemos con el Espíritu Santo ya sellado. Eso es mentira. Nosotros nacemos con espíritu de hombre, ¿ok? Como dice Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Por eso es que cuando nosotros ya tenemos el espíritu de Dios, pues entendemos las escrituras, porque las escrituras son inspiradas por su espíritu. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nacemos? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa si un niño muere? Si un niño muere, se va para el cielo, derechito. ¿Listo? Porque lo que pasa es de que hay algo que se llama la ignorancia. La ignorancia es lo que vamos a ver entonces. No nacemos con el Espíritu Santo, pero cuando somos niños, somos ignorantes a la ley de Dios, ¿ya? Entonces ahí es donde cae el asunto. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo explica que él vivía antes sin la ley y porque era niño. ¿Listo? Romanos capítulo 7, versículos 8 al 11. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículos 8 al 11. Dice Pablo: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento,
produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, escuche bien, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Ok? Y yo sin la ley vivía en un tiempo, cuando era niño, Pablo, ¿ya? Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. No que él cayó muerto ahí, no, sino que ya él quedó separado de Dios. Porque la palabra muerte, la palabra muerte significa separación. Entonces ya él ahí quedó, ya murió, o sea que quedó separado de Dios. Listo. Ahí él murió. Y entonces ahí es cuando tienes que nacer de nuevo. Un niño no. ¿A qué edad Dios ve entonces ya que tú tienes conciencia del pecado de la ley? No que estamos bajo la ley, pero la conciencia de que, bueno, la ley, ¿verdad? De qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo no sé, pero el asunto es de que ya cuando tú tienes conciencia, cuando ya vienes a ver al conocimiento, llegas a entender el conocimiento aquí, entonces ya cuando haces el mal, mueres. Porque eso usted ve que ya cuando usted ve un niño, los niños andan haciendo maldades, ¿ya? Los niños andan haciendo maldades a diestra y siniestra. Yo tengo una nieta, ¿verdad? Que a veces yo le digo, tiene 3 años. Y yo le hablo y es desobediente. A veces me da la espalda y tengo que volverle a repetir las cosas, no obedece. ¿Vio? Ya los niños vienen con maldad. Pero son ignorantes, pues. Aquí en el conocimiento son ignorantes. ¿A qué edad llegan entonces a llegar a tener ya el conocimiento? Aquí como dice Pablo, vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Ya? ¿Ok? Versículo 11. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Murió, quedó separado de Dios. Pero vea que él dice que antes en otro tiempo, él vivía sin la ley ya cuando era niño. Listo. Vamos a ir vamos a ver. Ok, como dije, y esto tiene que ver con la ignorancia. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 3. Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1. Versículos 13 y 14. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Listo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces tiene que ver con la ignorancia. Un niño es ignorante, él no tiene conocimiento, el niño no sabe. Entonces, nacemos separados de Dios, como se puede decir en otras palabras. No nacemos separados de Dios porque el niño si muere a esa edad, se va para el cielo. Pero cuando ya llegamos a cierta edad y llegamos a tener aquí entonces el entendimiento, ¿verdad? De lo que estamos haciendo, como entonces morimos, quedamos separados. Listo. Pero porque lo hacíamos por ignorancia, pero ya después, ya cuando usted está, el alma que pecó va a morir, el alma que pecare esa morirá, ya entonces tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, porque porque ya tienes una mancha, ya tienes un pecado, ya es con una sola, ya estás camino a condenación. Y el Señor Jesús dice de que es necesario nacer de nuevo. Ahí entonces. Y entonces viene a morar dentro de nosotros cuando nacemos de nuevo un espíritu que no teníamos. Un espíritu que no teníamos, que es el espíritu eterno del Dios vivo. Listo. Y ahí entonces, vamos a ver, ahí entonces los que estábamos muertos con nuestros delitos y pecados, ya entonces tenemos vida. Recuerde de que lo que nos da vida a nosotros es el espíritu. Listo.
Vamos a ir déjame ver aquí. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Ahí el Espíritu es el que nos da vida, ¿cierto? Entonces, aquí dice la Escritura. Y a vosotros estando muertos estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. ¿En qué momento volvimos a tener vida? Cuando entró el Espíritu de vida de Dios. ¿Ya? Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Así también lo dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que es el Espíritu de vida, ya entró. Y ya cuando estábamos separados, y por eso ahora es que estamos conectados con Dios otra vez por su Santo Espíritu, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios es espíritu vivo, es un espíritu eterno. Pero vea que cuando nosotros ya vinimos al conocimiento del mal, ¿verdad? Por medio de la ley, entonces quedamos separados, estábamos muertos ya porque teníamos un pecado, separados de Dios. Listo. Y cuando volvió el Espíritu que nacimos de nuevo, entonces volvimos a estar conectados con Dios y ya tenemos vida de nuevo. ¿Ya? Ok, espero que esto sea de bendición para los santos. Que Dios les bendiga.